movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas a El Hilo de la Historia, el podcast de historia de Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de 101.5 Costa Rica Radio. Les saluda a Seidy Salas y Randall Chávez. Hoy tenemos el gusto de presentarles a una investigadora del CIAC que desde hace algunos años ha empezado a realizar contribuciones realmente interesantes y valiosas sobre un periodo de sobra conocido por todos y todas. La campaña nacional, que durante 1856 y 1857 hizo que Costa Rica se caracterizara por una guerra para impedir la invasión de un grupo de filibusteros estadounidenses. Esta es una historia bastante conocida porque forma parte del canon oficial de nuestro país. Nuestra invitada es Carmen Falla Santana, doctora en Historia por la Universidad de California y con una amplia trayectoria en la docencia y en la investigación en nuestra Universidad de Costa Rica. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, un gusto acompañarlos. además de investigar sobre la campaña nacional en los últimos años, nuestra invitada se ha centrado en una figura clave de ese contexto, Juan Rafael Mora, tanto desde su propio pensamiento político como desde el que otras personas han generado en torno a este personaje, que es fundamental para comprender nuestro pasado y la identidad nacional que actualmente caracteriza a muchos y a muchas costarricenses. Estos trabajos sobre este periodo y sobre la figura de Juan Mora nos presentan al político, al héroe, al caudillo y al ser humano detrás del mito. Así es, Seidy. Utilizando una expresión de Víctor Hugo Acuña, nuestra invitada de esta noche se ha alejado de la moramanía que caracteriza el rescate de Juan Rafael Mora y nos lo presenta como lo que es, un hombre del siglo XIX que respondió a un contexto nacional específico y que con los años fue construido como un héroe. El héroe de la discordia, como se titula un libro colectivo que actualmente editan Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias, en donde doña Carmen tiene un trabajo sobre el que queremos hablar esta noche. Y precisamente, doña Carmen, para empezar esta conversación, hablemos de este personaje que se ha mitificado y sobre el cual usted ha hecho una mirada más integral. ¿Quién fue Juan Rafael Mora? Bueno, Juan Rafael Mora, como ha sido señalado, se conocía principalmente, o la faceta más conocida es la de ser el conductor del pueblo costarricense en la defensa de la soberanía nacional amenazada por los filibusteros liderados por William Walker. Sin embargo, hay una faceta muy importante de Mora, que es Mora el estadista, que había iniciado su carrera política en la década de 1840 como vicepresidente de José María Castro, que fue que sufrió durante su administración una gran inestabilidad política. Mora demuestra gran capacidad para tomar decisiones rápidas, muchas veces sin mucho miramiento si era constitucional o no, legal o no, una mano firme para suprimir unos localismos que eran muy fuertes en la década de 1840, asume la presidencia después de la renuncia de José María Castro, con un gran apoyo de la élite cafetalera comerciante, de la cual él era un miembro distinguido. Sus contemporáneos, miembros del Congreso, le alababan pues, que tenía las condiciones ideales para ser un presidente, para ponerse al frente de Costa Rica. En un momento que también yo me interesé en investigar y verlo de la perspectiva de la construcción del Estado Nacional, la década de 1850, además de la campaña nacional, es un periodo marcado por el proceso de construcción del Estado Nacional, tareas que había iniciado en las obras de infraestructura el doctor Castro, también en el asunto de las relaciones exteriores, en firmar tratados de amistad de comercio para
ampliar los mercados, el aspecto también de fortalecimiento del ejército para asegurar estabilidad política, de las finanzas del Estado, promover la educación, que se consideraba que era fundamental también para que el pueblo pues progresara, tener ciudadanos que fueran, además de obedientes de la ley, que fueran buenos agricultores y artesanos. Claro. Entonces es una mirada de Mora que durante mucho tiempo estuvo opacada por convertirlo en un héroe, que ese proceso de mitificación de Mora no nos permitía entender el golpe de Estado que sufre en 1859 y más difícil era explicar su fusilamiento en 1860, sobre lo cual todavía hay muchas perspectivas y opiniones e interpretaciones. Pero si no hacíamos esa mirada integral de Juan Rafael Mora como un estadista, que tenía cualidades de liderazgo, pero también una inclinación hacia el autoritarismo, y su deseo de perpetuarse en el poder es lo que termina su administración y su percepción de que era la única persona capaz de gobernar el país, lo lleva a cometer un error que sus mismos contemporáneos decían, bueno, se cegó por una ambición y que al liderar una invasión contra al país, al territorio nacional, cometió una traición al Estado y había que aplicarle la pena capital. La justificación del gobierno Montealegre es que Mora no les dejó ninguna otra alternativa. Y esa es la razón por la que su gobierno termina en un golpe de Estado. Esa razón inicial de querer perpetuarse en el poder es lo que lleva a que su gobierno termine en golpe de Estado, a pesar del apoyo que tenía inicialmente tanto de las élites como de otros sectores. Sí, es que hay un proceso en el que fueron estos 10 años en el que Mora logró consolidar un poder ejecutivo muy fuerte, que es una característica en los procesos de construcción del Estado Nacional en América Latina, es una constante, ¿verdad? Las presidencias fuertes, cuando finalmente se consolidan los Estados Nacionales, es en torno a un caudillo, un líder fuerte, que anula el Ejecutivo, que el Ejecutivo anula el Legislativo y el Judicial. Entonces, ese es forma directa de gobernar, el pragmatismo de Mora, pues fue bien, digamos, no tan bien recibido porque hubo alguna oposición a su creciente arbitrariedad y autoritarismo, pero después la campaña nacional marca un antes y un después, por una situación también de crisis en las rentas públicas, de una Mora en sus negocios personales con problemas muy serios y la utilización cada vez mayor y excluyendo a otros miembros de las élites de las rentas del Estado. Y lo que escribieron quienes le dieron el golpe de Estado a Mora escribieron que aguantaron la administración del señor Mora hasta abril de 1859, que terminaba su periodo. Pero el hecho de que Mora, digamos que cometiera irregularidades en la elección y se reeligió para 6 años más, sus opositores dijeron, ahí es cuando ya el señor Mora no nos dejó otra alternativa, porque 6 años más de Mora, ya tenía 10 en el poder. Entonces su creciente arbitrariedad y también con la campaña nacional, Mora inicia una política que no todos los miembros de la élite estaban de acuerdo, que era en la búsqueda de una unidad centroamericana, de una unidad hispanoamericana. Esa faceta ya como decían, bueno, es que don Juan Rafael ya, aquel sencillo gobernante se convirtió en un presumido estadista, ¿verdad? Con ansias de perpetuarse en el mando y de poner a Costa Rica en situaciones también de conflicto con otras naciones. ¿Qué lo habría motivado a él a volver a tomar el poder en Costa Rica?
a lo largo, no solamente después de la campaña nacional, sino antes, desde 1850, que asume el poder, Mora empieza una construcción de sí mismo como un caudillo, como el líder insustituible de la nación, y tiene un grupo de, bueno, sus opositores decían después, de aduladores, en el Congreso, que estaba integrado, creo que eran como 10 personas, el Congreso muy pequeño, pues le daba constantemente aval a sus peticiones de aumentar las facultades del Ejecutivo, constantemente le hacían reconocimientos y honores, lo nombran benemérito de la patria en 1850, general de división, cuando no había hecho nada más que suprimir una revuelta en un cuartel, y esa misma construcción de sí mismo, de verse como el líder insustituible de la nación, y así lo dice en sus mensajes presidenciales, que gracias a mí, a las decisiones tomadas, se van haciendo todas esas mejoras, el país está mejor. Entonces, es un convencimiento de que es el único y que él sigue siendo el presidente legítimo de Costa Rica. Así lo expresa en las cartas, que se terminan las protestas, las proclamas. Protestas llaman los documentos en los cuales, dirigidos a los presidentes centroamericanos, a los representantes diplomáticos, en Costa Rica en 1859, cuando Mora, el golpe es el 14 de agosto de 1859, es obligado a salir del país hacia El Salvador, y a bordo de el vapor que lo va a llevar en Punta Arenas a El Salvador, él hace esas proclamas y dice: yo sigo siendo el presidente legítimo de Costa Rica porque fui elegido para un periodo de 6 años que debía terminar en principio en 1865. Y también hay algunos factores que aún falta de investigar, que sus contemporáneos opositores señalaban que había también una camarilla que estaba alimentando a Mora, esas ansias de volver de Mora, que había gente con intereses como de seguir, quizás eso tendríamos que averiguar, investigarlo para realmente clarificarlo, que podría haber también intereses de alguien pues en la administración pública para que Mora siguiera siendo el líder. Así como lo señalé, repetían sus opositores, que le hablaban al oído y lo convencieron. Que, bueno, ahí nos hace falta investigar más al respecto. Pero sí es esa convicción de que yo y no otro más, ¿verdad? Tiene que estar a cargo del país. Estamos hablando con doña Carmen Fallas, la profesora Carmen Fallas, sobre el héroe de la discordia. Ya volvemos para seguir conversando. Vamos a una pausa. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. En el hilo de la historia estamos conversando con Carmen Fallas Santana, docente de la Escuela de Historia de la Escuela de Estudios Generales e investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, quien nos habla de su investigación sobre Juan Rafael Mora Porras, que se publicará pronto en un libro colectivo que actualmente está en prensa y que editan Iván Molina Jiménez y David Díaz Arias. Usted, doña Carmen, ha estudiado estos procesos en los que también Mora tiene simpatizantes, no solamente dentro de la élite política, sino de las clases populares, ¿no? del país en ese contexto. ¿Qué se puede inferir de esos procesos en los que el apoyo popular era un poco más amplio sobre la figura de Mora? Bueno, en esto todavía falta
igualmente hacer más investigación. La mirada que yo hago en este capítulo sobre Mora, su figura como caudillo, la construcción asimismo del líder insustituible de la nación, tiene, aborda esa mirada, se aproxima a esos sectores subalternos que esa le da también una especificidad a este periodo. Porque Mora, en su afán por retomar el poder, trata de involucrar a los sectores populares que tradicionalmente eran solamente espectadores. Uh-huh. La política, todos los asuntos se resolvían entre los miembros de la élite, exclusivamente. A pesar de que las proclamas decían el pueblo de Costa Rica se pronunció y los pueblos han dado el aval, que ya no, pues que se ponga el mandatario, que venga uno más. En este caso el doctor Montealegre. Pero en el hecho de que Mora dirigiera sus proclamas, sus cartas, y que los simpatizantes de Mora, sus familiares, gente muy cercana, denominada moristas, se propusieran a divulgar entre los sectores populares ese mensaje de Mora, nos dan la posibilidad, a través indirectamente de las fuentes que son los testimonios de las investigaciones que se abrieron para determinar quiénes participaron en la revuelta, el intento de revuelta de invasión de Mora. Eso nos permite, en este proceso de construcción del Estado Nacional, como decía yo, una mirada. ¿Qué pensaba? Esas son las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es que el pueblo, la gente del común, empieza a interiorizar la idea de la autoridad, de la ley, de qué es el Estado? Mora llega a presentarse a sí mismo como el Estado, que es la personificación del Estado, y la representación de la autoridad y del poder. Y en esa mirada encontramos que la gente, los testimonios que podemos recopilar y estudiar, artesanos, músicos, agricultores, soldados, hablaban de soberanía, hablaban de legitimidad, hablaban de, ¿y cuál es la representación? Que tenían la expectativa que regresara Mora, que los Mora iban a volver y entonces todo iba a estar mejor que antes. Una señora que dice, yo espero que regrese don Juanito porque así me van a devolver el estanco de licores que me quitaron en el gobierno de Montealegre. Entonces hay y entonces esa mirada, la política que era clientelista, era como pero es muy interesante porque hay mujeres también que participan en esas discusiones. Hay un temor y algunos, porque la administración Montealegre, especialmente Lorenzo Salazar, tenían espías, tenían gente que estaban viendo, a dónde se reunían, en qué tertulia, qué estaban hablando, qué decían ahí. Oí decir a fulano que ya don Juan Rafael venía, ¿verdad? ¿Por qué anda diciendo usted esas cosas? Entonces la gente, algunas personas decían, no hay que hablar porque nos pueden escuchar, y otros decían, no, hay que hablar para que nos escuchen, que estamos en esa expectativa. Entonces es apenas una aproximación a cómo veían la política, cómo también hay mucha presión para que algunos de estos labradores, artesanos, milicianos se acompañen a los moristas, y algunos dicen, yo fui obligado, a mí me dije, no, pero también es muy interesante porque hay una visión ahí que de los moristas que les dijeron a muchos de esta gente del pueblo que no iba a haber derramamiento de sangre, que don Juanito iba a entrar porque ya había habido un acuerdo con el gobierno de Montealegre, que entonces no iba a haber derramamiento de sangre. Entonces muchos lo dijeron así, yo fui porque me dijeron que a todo estaba pactado, que nada más íbamos a acompañarlo para entrar luego en la capital. Entonces hay unas nociones también sobre la visión costarricense de la paz,
el no derramamiento de sangre, el diálogo, la negociación entre hermanos, que este es uno de los periodos más dolorosos de la historia costarricense. Esa profunda división, las muertes que ocurrieron en ese enfrentamiento en Punta Arenas y que dejó heridas que tardaron muchas décadas en subsanarse, en sanarse. Y esto nos da suficientes indicios como para pensar que en realidad la gente se hubiera levantado al saber que Mora regresaba al país. No, todavía no hay suficiente evidencia de que, pero es difícil porque la administración Montealegre, como había infiltrado el movimiento morista, entonces impidió que marcharan hacia Punta Arenas, porque iban a esperar en Punta Arenas, entonces aquellos, porque los milicianos tenían sus armas en la casa, ¿verdad? Como servían solamente los domingos, tenían un arma en la casa. Entonces, algunos de los que probablemente, y eso es muy interesante porque hay algunos capitanes y tenientes que son veteranos de la campaña nacional y que trataron de obligar a sus tropas en Escazú, era un fuerte bastión de morismo, Pacaca también, en Alajuela. Entonces, estos capitanes y tenientes quisieron obligar a sus milicianos, los milicianos bajo su cargo, a marchar, pero algunos de ellos también, la administración Montealegre cerró los caminos, los desarmó y los impidió que marcharan. Pero también tenemos las declaraciones de algunos de estos artesanos que dicen, bueno, yo soy un simple labrador, que la política no es para mí. O sea, yo tengo medios para ganarme la vida y entonces no necesito revoluciones para vivir. También ahí hay una beta también para investigar, porque en este momento que estamos hablando de la década 1860, bueno, 1859-60, el capitalismo agrario todavía no había creado contradicciones y bueno, las mayores consecuencias de expropiación de tierras o pérdida de los medios de subsistencia, de manera que hay digamos, población del Valle Central, como lo decían las declaraciones de estos jornaleros y artesanos, dice, tenemos medios para vivir. O sea, el ejército no eran militares de carrera que iban a ir o que el ejército era su medio de vida. Entonces, ahí nos dejan esas interrogantes, ¿verdad? Tal vez no. Hay algunos colegas que hemos comentado sobre este tema y decían, bueno, no, realmente Mora no tenía. O sea, es que es muy difícil construir una base, ver una base popular, ¿sí? Una base de apoyo, es un poco difícil. Ya para cerrar, doña Carmen, porque el tiempo se nos va volando, me gustaría una reflexión suya de por qué es importante revisitar la figura de Juan Rafael Mora, por qué necesitamos volverlo a mirar en toda su integralidad. Es fundamental en el compromiso de esclarecer los periodos del pasado, de llegar a comprender el pasado, dejar a un lado las explicaciones, las mitificaciones que no permiten ver integralmente la figura, comprender el periodo en el que vivió, entender mejor ese proceso también de construcción del Estado Nacional, de las relaciones entre la clase política costarricense, nunca con el objetivo de destruir figuras, sino al contrario, de construir una imagen más completa de Mora, destacar su contribución. Era un estadista visionario que tuvo la capacidad para enfrentar diferentes dificultades y que la campaña nacional debemos entenderla como una defensa del Estado Nacional costarricense en proceso ya de consolidación, y que el hecho de que Nicaragua no tuviera todavía un Estado Nacional
apenas estaba en ciernes, ¿verdad?, con sus problemas de guerras civiles, es enfrentarse. Era necesario hacer esa pausa en el desarrollo político y económico de Costa Rica e ir a defender la soberanía, pero también en sí mismo el Estado. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que destacar, ¿verdad? Y señalar, bueno, las explicaciones de por qué preguntas con las que empezamos la conversación, por qué es derrocado, pero especialmente por qué insiste en retornar al poder cuando todos los demás, por ejemplo el doctor Castro, 2 veces fue obligado a tomar el poder, y el doctor Castro pues murió en su casa, ¿verdad? Solamente Mora es el único de los políticos del siglo XIX que, si excluimos a Francisco Morazán, que fue ejecutado. Entonces es un periodo que hay que seguir investigándolo, falta todavía mucho por esclarecer. Lo que es fundamental para comprender esos procesos de construcción del Estado Nacional, de las relaciones políticas y la construcción de la nacionalidad y de otros aspectos claves. Doña Carmen, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por habernos acompañado en este estudio virtual que tenemos ahora, y esperamos seguir leyendo sobre sus contribuciones realmente interesantes. Pues muchas gracias por haberme invitado. El Hilo de la Historia es el podcast de historia de Costa Rica del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y de 101.5 Costa Rica Radio. Cada jueves llevamos hasta todas y todos ustedes las investigaciones más recientes sobre el pasado de Costa Rica. Pero también pueden escucharlas en cualquier momento porque están todos nuestros episodios en Spotify y en la página web del SIAC, con tan solo buscarnos en su navegador de internet como El Hilo de la Historia. Les agradecemos por su sintonía y por recomendar este programa a sus amigos en sus redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.